Reflexiones matinales, llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Los últimos días de Jacob. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 49, versos del 29 al 31 que dicen: Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres, en la cueva que está en el campo de Macpela. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Jacob había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos. Su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni resentimiento. Había perdonado a todos y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se había expresado solo en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él, y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad, por penosa que fuera. Una vez pronunciadas las últimas bendiciones, Jacob repitió el encargo referente al sitio de su entierro. De esta manera, el último acto de su vida fue manifestar su fe en la promesa de Dios. Los últimos años de Jacob le proporcionaron un atardecer tranquilo y descansado después de un inquieto y fatigoso día. Se habían juntado obscuras nubes sobre su camino. Sin embargo, la puesta de su sol fue clara, y el fulgor del cielo iluminó la hora de su partida. Dice la Escritura: Al tiempo de la tarde habrá luz. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Jacob había pecado y había sufrido hondamente. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado le obligó a huir de las tiendas de su padre. Había sido fugitivo sin hogar, separado de su madre, a quien nunca volvió a ver. Trabajó 7 años por la que amó, solo para ser vilmente defraudado. Trabajó 20 años al servicio de un pariente codicioso, vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su derredor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de ésta, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable. Pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto, y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es, nos proporciona un relato correcto de sus vidas. Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces
vencidos por la tentación y cometieron pecados. Tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros, para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cayeron en la tentación, como nos ha ocurrido a nosotros. Sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios. También nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de nuestro amado Salvador. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera justifica a Dios al culpable. Entonces vemos que Dios es amor, también es justo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.